Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos de Quinto Cambio? Seguimos con nuestra expedición con la Legión Argentina, el equipo de Copa Davis. Decíamos que íbamos a agarrar un periodo largo, desde el 2001 al 2011, atravesando, bueno, desde el ascenso a todas las idas y venidas que tuvo este equipo durante toda esa década. Por supuesto, antes de arrancar el repaso del día de hoy, lo tenemos al amigo Nacho de Tito. ¿Cómo está, Nachito? Todo bien, por suerte acá, siguiendo analizando el camino de esta Copa Davis, estas Copas Davis, así que mucho por hablar hoy, pero bien, todo bien, por Sí, suerte. total, en nuestro anterior episodio, que quedó dividido en varios capítulos de YouTube, llegamos hasta la final perdida en el año 2006, una oportunidad, bueno, clarísima para que Argentina pueda levantar esta copa, repetía su mejor performance desde el año 81, a lo que, bueno, demostraba dónde estaba este equipo, no había llegado ahí por casualidad, de hecho nuestro repaso venía a demostrar eso exactamente. A partir de allí nos toca arrancar un año 2007, donde Argentina, como bien lo decía Nacho la otra vez, empezaba a ser, digamos, casi el máximo candidato a ganar la Copa cada año. Sí, Era el número puesto, todo el mundo pensaba que Argentina iba a estar en las instancias finales. Bueno, este año 2007 arrancaba y arrancaba con un sorteo no tan favorable porque tenía que arrancar y de visitante una serie en Austria y sin Nalbandián, ¿no? Nada más y nada menos. sí, volviendo a un par de temas que tocaste, en la Legión Argentina eran muchos jugadores en muy buenos puestos del ranking, ¿no? Y aparecían otros también. Recordemos, Nalbandián era top 10, pero, como bien dijiste, arrancó el año con muchas lesiones que le hicieron perder muchos puntos, pero bueno, también estaban Acasuso, Caleri, Chela, Gaudio, todos top 40 del mundo, y empezaba a aparecer un muy joven del Potro que había escalado del puesto, creo que era 1000 al 90 del ranking. O sea, ya estaba en el top 100 al arrancar el año, y vamos a ver que este va a ser un año de muchísimo ascenso, ni hablar del 2008, pero ahora vamos a enfocarnos por ahora solo en el 2007, un año de muchísimo ascenso que iba a verlo en su debut en Copa Davis, y justamente como bien decías vos, Dani, ¿no? Con Nalbandián a matar por lesiones, para ir a jugar a Austria también a una superficie rápida. Tal cual, superficie muy complicada, ya con lo que, bueno, hemos contado que le costaba a la localidad argentina a nivel histórico y que esta generación, bueno, había tenido buenas victorias, pero sin embargo perdía mucho este equipo cuando le tocaba salir de Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires era prácticamente invencible, cuando le tocaba salir sufría por las bajas, además, como bien lo decía Nacho en el anterior episodio y contaba cómo era la Copa en esta época, el local, bueno, no solo elegía el lugar, el marco, el estadio, sino que elegía la superficie. Claramente a Argentina lo sacaban del polvo de ladrillo porque recibir a Argentina el polvo de ladrillo, salvo que fueras España, era un suicidio, razón por la cual sabías que ibas a bailar con la más fea porque ibas a jugar en una cancha que no era apta, o sea, no era la predilecta de tus jugadores. Esa era la base principal de jugar de visitante en aquellos años. Le toca abrir la Copa 2007. Bueno, decíamos, con Austria en febrero de 2007, Argentina tenía su primera ventana de Davis y la afrontaba de esta manera, Nacho. ¿Cómo fue? Bueno, primero para comentar esto, la cancha rápida. Justo Argentina tenía varios expertos en cancha rápida, a pesar de ser la legión. O sea, los años anteriores habíamos visto a Coria llegar a una final de Roland Garros, a Gaudio ganar Roland Garros. Coria ya estaba casi fuera del circuito. Vamos a ver que ya luego en el año siguiente está definitivamente fuera del circuito, ya estaba más allá Sí, del puesto 100 del ranking. Gaudio también está dando lo último de Claro, su primer nivel y ya prácticamente de salida del tenis, increíble, ¿no? Porque poquito tiempo atrás había ganado Roland Garros, había hecho un gran 2005, sin embargo, la caída del gato, bueno, empieza a mediados de ese año, a mediados de sí, 2005, a partir de ahí todo empieza a ser cuesta abajo. sí, y Coria un año después también empieza cuesta abajo completamente, con lo cual los dos mejores que tenías en polvo de ladrillo, que le podían, en su momento se decía que hasta le daban pelea a Nadal, eh, realmente estaban casi fuera del circuito directamente. Y tenías tus mejores jugadores que eran Albandián y estaba apareciendo el Potro, que vamos a ver que se destacan bastante en cancha rápida. Y también hablamos de un tapado, hasta ahora, ¿no? Un Guillermo Cañas, que venía de 2 años sin jugar en Copa Davis por el caso de dopaje que tuvo, y vuelve con todo. Guillermo Cañas. Vuelve de una manera, vuelve arrasando, ganando torneos, llegando a instancias decisivas, metiéndose en el equipo de Copa Davis, y otro, como dijimos en el capítulo anterior,
uno que empezaba a jugar cuando todos los argentinos dejaban de jugar, ¿no? Cuando empezaba la Tal cual. temporada de canchas duras, ahí Cañas y Nalbandián daban lo mejor de sí, con lo cual ahora tenías a Nalbandián y a Cañas para enfrentarte a Austria en cancha rápida, y un joven del Potro que, vamos a ver, a lo largo de su carrera también hizo muy buenas campañas en canchas rápidas, inclusive ganando el US Open más adelante. Con lo cual tenías expertos, pero bueno, como dijimos, ahí va a haber que enfrentar esta serie, primero y principal, sin Nalbandián, que era tu mejor singlista, que había tenido un comienzo con muchas lesiones, vamos a ver que también pasa factura en la siguiente ronda, y el regreso de Guillermo Cañas y el debut de un muy, muy, muy joven del Potro que recién estaba dando sus primeros pasos y era top 100. Con eso tenías que viajar a Austria a enfrentar a, entre otros, Jürgen Melzer. Jürgen Melzer llegó a ser top 10 tanto de singles como de dobles. Más adelante, no, acá en este momento no era top 10, pero 2 o 3 años más tarde fue top 10 de ambas especialidades, y era la gran carta de Austria para llevarse la serie. Bueno, es importante, sobre todo cuando uno piensa en uno de esos jugadores que va a jugar los 3 días, ¿no? Meltzer era uno de esos como, bueno, Argentina tuvo mucho tiempo a Nalbandián o otros jugadores que sabía que arrancaba la serie eh, para jugar 3 días, para tener todo ese desgaste. Nalbandián, de hecho, lo ha contado en muchas entrevistas, eh, que bueno, mucho de lo que ha cargado con lesiones en su carrera ha sido gracias a las series de Copa Davis, esos 3 días que verdaderamente te fusilan, ¿no? Porque Sí, toda la carga de emotiva y de horas jugando el tenis, además de, bueno, lo que era jugar la Copa Davis en aquellos años, donde vos perdías puntos y plata del circuito para ir a representar a tu país, y probablemente en la semana previa no podías jugar en ningún circuito porque estabas concentrado en Copa Davis, y la semana siguiente Copa Davis terminabas tan muerto que tampoco podías terminar jugando. Entonces era, bueno, era dejar un poco de costado todo para jugar por la gloria. La Copa Davis era eso. sí. Y otro de los que entró en esta convocatoria por la lesión de Nalbandián fue Chucho Casuso. Chucho Casuso, que terminó el 2006, top 30, era el segundo argentino mejor ubicado en el ranking tras la caída de Cañas por doping, tras la caída de rendimiento de Gaudio y Coria. El Chucho Casuso de repente era el número 2 en el ranking argentino, estando en el puesto número 27 por encima también de otro histórico como Agustín Caleri. Con lo cual, Casuso también fue parte de esta delegación y también sería muy importante en esta delegación, porque Sí, le tocó jugar el primer punto contra el otro singlista de Austria, que era el, vamos a decirlo, irregular Kubek, que tenía torneos brillantes y tenía torneos que parecía que no se presentaba. A mí me acuerdo de esa época, lo veía mucho porque uno veía los torneos y siempre jugaba Kubek, y me parece un tipo muy regular al estilo de Gaudio, ¿no? Con un muy buen tenis, obviamente, ¿no? Llegó a ser top 40, top 30 del mundo, un muy buen tenis, pero que su cabeza lo traicionaba. arranca la serie con Kubek cayendo ante Chucho Acasuso en ser corridos. Recordemos, Chucho, más allá de, como decía Nacho, haber terminado un muy buen 2006, un especialista en canchas lentas, un especialista en polvo de ladrillo. De hecho, Exactamente. su primera aparición fuerte, si yo mal no recuerdo, es en la ATP de Buenos Aires en 2001, Sí, que termina jugando la final con Guga Kurten, que todos los sí, argentinos se iban pavoneando diciendo, no, la final la juego yo, la final la juego yo. Apareció Casuso, que era muy, muy joven, en ese momento tenía 18, 19 años, y terminó jugando aquella final como tapado contra Guga, bueno, a sacarse el sombrero con Guga, cuando uno sin habla de polvo duda. de ladrillo. Cuando uno habla de polvo de ladrillo, hablamos de un animal. Pero bueno, a partir de ahí, Chucho, que esto demuestra, como decía Nacho, tiene ya, para el año 2007, tenía ya 5 o 6 años sólidos en el circuito ATP, tenía la edad justa para, bueno, tener la madurez de poder bancarse, ser singlista de Copa Davis, y además ya había jugado la final de la Copa Davis anterior, Exactamente. razón por la cual, bueno, tenía que demostrar que podía suplir la espalda de Nalbandián cuando Nalbandián no estaba, por ejemplo. Exactamente. Un tipo ya con experiencia, tanto en el circuito como en Copa Davis, que iba a ser importante para este equipo y lo iba a demostrar en el primer partido. Como dijiste vos, le ganan 6 corridos a Kubek en una superficie que no es la suya, de visitante. La verdad, para sacarse el sombrero a Casuso, imagino para él también una revancha importante luego de lo que había sido la derrota en el quinto punto de la final contra Safin, que obviamente no fue una decepción, nadie esperaba que le gane a Safin, pero obviamente para un jugador cuando entra a la cancha no entra a perder. Él de haber dicho, bueno, tengo la oportunidad de darle la copa al país, no se le dio, y bueno,
una mini revancha, al menos ser el que abre la Copa Davis al año siguiente con victoria de visitante, una victoria difícil e importantísima para arrancar 1-0 afuera. Sí, y perdón que corte un poco el relato este que estábamos haciendo, Nacho, pero algo para marcar es que este equipo del que estamos hablando, Argentina, arrancando su recorrido en 2007 en Copa Davis contra Austria, tiene a Chucho Acasuso, a Sebastián Prieto en el dobles, a Willy Cañas, eh, y me falta el cuarto jugador. Del Potro. Ah, y del Potro, decíamos, el muy joven Juan Martín del Potro. Eh, Solo uno repite de la final de fin de año anterior contra Rusia. O sea, solo Sí, repite a Casuso. Razón por la cual, bueno, marca un poco lo que decíamos antes, ¿no? La cantidad de variantes que había en el equipo argentino, más allá de las ausencias del caso. Pero marcaba Nacho muy buena victoria de Acasuso sobre Kubek. Lo mismo hacía Willy Cañas ante Melzer. Uno en la previa decía, este punto es un punto perdible. claro. Y sin embargo, Willy también en ser corridos lo saca a Melzer. Sí. Sí, un primer día ideal, ¿no? Un Cañas que venía escalando posiciones a lo loco en el ranking por el tema de dopaje que estaba volviendo. Es más, va a terminar el año en la 15ª posición del ranking. Un ascenso meteórico de Cañas ese año, que lo empezó a hacer desde temprano, porque esta serie se jugó a principios de febrero, con lo cual ya desde febrero estaba Guillermo Cañas levantando su nivel, volviendo a su mejor nivel, por así decirlo, y en este caso derrotando al mejor jugador austríaco de, diría, los últimos 20 años, tal vez. Muy importante este triunfo que le daba un poco de aire al doble, ¿no? El doble ya no pasaba a ser un punto clave. Importante siempre va a ser, pero no era lo pierdo y llego abajo al tercer día. Era el airecito que necesitaba Argentina para llegar tranquilo al último día, siendo que tenía que ganar uno de los próximos 3 partidos. Tal cual. Decía Nacho, la dupla de Acasuso con Sebastián Prieto, y Sebastián Prieto ocupando ese lugar de doblista que a lo largo de esta década hemos visto que, bueno, han pasado muchos nombres. Al pasar a nivel memoria, digo, arrancamos con Luis Lobo en el ascenso, Lucas Arnold ha tenido muchas participaciones, Sebastián Prieto, tuvimos a Gastón Edlis, Sí, en algún momento apareció el propio Orsanic, que después sería el capitán de la Copa ganada en el 2016. Bueno, varios nombres que eran los duelistas argentinos en el circuito, que sin embargo ninguno hacía pie firme en Copa Davis por el hecho de que en Argentina nunca se utilizó esto de llevar una dupla de dobles, sino que siempre era, bueno, llevemos la cantidad de ciclistas máximo que podamos, y siempre eran por lo menos 3 ciclistas y quizás uno para el dobles, o claro. a veces, como le gustaba a Mancini, que en este momento es el capitán del equipo, tener 4 ciclistas. Y bueno, quizás el punto del doble es resignarlo un poco para tener un poco más de variantes en los demás días. Pero llegamos al cuarto punto, Argentina 2-1 arriba, Jürgen Metzel, el número 1 de Austria, iba a jugar contra, bueno, Juan Martín del Potro, carta rara la de Luli Mancini, que se animaba a poner a la joven promesa del tenis argentino a un punto muy complicado. Recuerdo que en aquel momento decían los especialistas, primer partido a 5 sets que iba a jugar del Potro, Claro. y tenemos alguna imagen de aquel día, así que vamos a compartirla, Nachito, para ver los primeros pasos de Delpo en la Copa Davis. La superficie que parece polvo de ladrillo. Del Potro con el pelo largo, como se ve, como era costumbre en su primer año. Ahí está. El corte al estilo Beckham, ¿no? Sí, 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 Era buen moda en pelo, esos años. Era buen moda en esos pelo, años el corte de Beckham. buen pelo el del Po. Un muy joven Juan Martín del Potro, eh, que todos los que alguna vez leímos una crónica de tenis, bueno, venía haciendo ruido y fuerte. En aquel momento no había cumplido los 19 años todavía. Pensemos que era verdaderamente joven. Sin embargo, nada, se esperaba mucho de él. No quiero decir en el exitismo argentino esperar que sea el número 1 del mundo, pero sí lo esperaba estar, bueno, arriba de todo, buscando un Grand Slam o algo por el estilo. De hecho, también era su sueño.
ahí lo vemos el festejo de Delpo en su punto final, Mancini tirándose arriba de él, sabía el capitán que, bueno, se había jugado una carta brava porque le iban a caer duro si perdía este punto, sin embargo, Sí. Del Potro en 5 sets, 7-6, 3-6, 6-4, 4-6 y 6-2, se quedaba con el partido, un debut soñado para Copa Davis. Sí, ni hablar, debutar de visitante con la serie 2-1 para ganar la serie. La verdad, también una decisión inteligente de Mancini que dijo, bueno, acá Suso jugó 2 partidos en 2 días. Metzler también jugó 2 partidos en 2 días. Vamos a ver si el chico del Potro, descansado, puede contra el cansancio de Metzler. Bueno, definitivamente fue la solución. Le ganó en 5 sets, peleadísimo. Eh, y creo que eso le dio un punto también a favor a Mancini, ¿no? Eh, un empujoncito a él para decir, bueno, va por buen camino, la mano del técnico, como se podría decir, para empujar a la selección argentina con un cambio estratégico interesante que pone al chico más joven del equipo, con más descanso, contra el ciclista más importante de otro equipo, que venía con un cansancio acumulado, con una derrota y una victoria en un partido definitorio. Una jugada que le sale bien a Tal cual. Mancini, que le viene muy bien también a Del Potro para tener un debut excelente en Copa Davis. Tal cual. Cierra la serie Willy Cañas con victoria sobre Alexander Peya. Y pensaba, Nacho, increíblemente, pero increíblemente desde la distancia, quiero decir, y desde dónde venía la Argentina, pero Argentina firmaba su sexta clasificación a cuartos de final seguida, o sea, su Sí. sexto año confirmando su paso por el Grupo Mundial sin tener que pelear un ascenso o descenso otra vez al Grupo Americano. Bueno, marcaba un poco esto, ¿no? Lo que decíamos, lo importante de tener tantas variantes en un equipo que hacía que, por más que tengas alguna ausencia pesada, el equipo se las arreglaba para, bueno, seguir mostrándose como una de las potencias y encarar la serie de cuartos de final, que como era la Copa de aquel momento, era en abril del año 2007, Argentina ya tenía una formación un poco más diferente, porque a Sebastián Prieto, a Cañas y a Juan Martín del Potro se le sumaba el Rey David, el rey de la Copa Davis Argentina, y sobre todo en una superficie que era absolutamente necesario. Si Argentina tenía alguna Sí. chance contra Suecia, era con la bandera en el equipo. Ni hablar, se iba a jugar sobre carpeta, una superficie rapidísima también, como lo vimos, por ejemplo, contra Eslovaquia en el capítulo anterior, y se necesitaba a los mejores en canchas rápidas, y quienes fueron entonces, Nalbandián, Del Potro y Cañas, como hablamos hace, creo que fueron 5 minutos sobre el tema, de que eran los tres mejores en cancha rápida. Bueno, los tres fueron ahí, pero ni así alcanzó. Creo que vos comentaste el video pasado, que este fue el que hablan Cañas en Albania, como diciendo, no se puede jugar acá, pero bueno, cancha muy veloz, cancha que lo dejó Argentina fuera rápidamente. El resultado, si bien es 4-1, fue 3-0, o sea, el día del doble ya estaba definido. El último día se jugaron los singles solamente para completar el calendario. Tal cual. Tenemos imágenes del final del primer partido, una imagen que creo que sirve como muestra para ver, bueno, lo complicado que fue este fin de semana, la bandera rompiendo una raqueta cuando ya estaba con 6 match balls en contra en el tiebreak del cuarto set ante Thomas Johansson, lo que era el primer punto de la serie. Sin embargo, realmente sabiendo que en el segundo punto Juan Sorlin contra Juan Martín del Potro, las chances fuertes de Argentina radicaban en que, bueno, David pueda arañar un punto acá, pueda obtener la victoria en este partido tan complicado. Bueno, no terminó siendo de esa manera. Thomas Johansson ponía 1-0 a Suecia jugando como local. El equipo sueco arrancaba con victoria en el primer día. La verdad que no saluda al árbitro, enojado por algún fallo del cordobés. De, bueno, pocas pulgas siempre. Y bueno, todo quedaba en manos de todo el resto del equipo argentino. Se sabía que Del Potro, más allá de haber tenido un muy buen debut y tener sus primeros pasos en el circuito de manera fuerte, bueno, le quedaba bailar como una fea ante Robin Soderling. Terminó cayendo Delpo también en ser corridos. Y el doble fue como la última carta
Navanian y Cañas pudieron robar un set, sin embargo, hasta ahí llegó la fuerza del equipo argentino, termina perdiendo el día sábado. Realmente no son muchas las series en esta época donde Argentina ya el sábado se queda sin chances. Bueno, Sí. lo que marca un poco lo difícil de la superficie y lo lejos que estuvo quizás el mejor armado de un equipo argentino, pero que vos te adaptes bien a una superficie o que seas muy bueno en una superficie que pone el rival, no significa que la ventaja la sigue teniendo el rival. Uno no puede, a ver, no puede tener esto de vista. Era muy importante ser Copa Davis, ser local de Copa Davis en aquellos años. Decíamos, Navanian y Cañas pierden ante Johansson y Björkman, y después, ya para cerrar el último día, Jonas Björkman le gana al doblista Sebastián Prieto, que juega un partido de single para completar el calendario del día Bueno, domingo. Björkman también era reconocido doblista, fue número uno del mundo en dobles, además de ser creo que número 4 o 5 en singles, y un Björkman que en ese momento tenía 37 años, si no me equivoco, 36 años, estaba grande, y sin embargo la gran sorpresa de la jornada de la serie fue Thomas Johansson que ya estaba en retirada, que estaba en el declive de su carrera, creo que inclusive su último año en el circuito es el 2008, o sea, el año siguiente, y que nadie podía creer que le haya ganado, nadie podía creer, era muy raro que le haya ganado a Nalbandian porque están en momentos muy diferentes de su carrera. Y esta serie para Johansson fue como un renacer, ganando un single, ganando el doble junto con Björkman. Entre Björkman y Johansson sumaban 69 años Claro. y le ganaron, claro, y le ganaron más parecido a la edad que puede tener una dupla central en fútbol, más que una pareja de dobles en tenis. Eh, y le terminaron ganando de manera clara a los dobles argentinos, y Björkman, bueno, después se dio el gustito de jugar el singles contra Prieto, dos reconocidos doblistas jugando un singles. Se deben haber sentido Sí, con mucho espacio en la cancha. sí, tal cual. Y pensaba en el último punto, realmente no recordaba la victoria del Potro ante Robert Lindstedt, si me perdonarán los hermanos suecos por la pronunciación, Es pero eh, Lindstedt, pero estamos bien. eh, y victoria del Po que, bueno, eh, servía para no irse con las manos vacías y además a nivel personal era importante, bueno, jugar un partido de visitante en una superficie diferente y seguir engrosando su historial en Copa Davis para, bueno, pensar en el futuro, en lo que sería ya el año 2008. Recordemos, en este año, lo que tenía la Copa era eso, cuando te ibas temprano, te quedaba muy lejos el otro año, ¿no? Vos Sí, sabías que, bueno, terminabas de jugar en la primera semana de abril los cuartos de final y hasta febrero del año 2008 no ibas a tener más nada que ver con la Copa Davis, ibas a mirarla pasar desde afuera y es lo que le pasó a Argentina en este año, donde ya tenía que poner toda su mirada en el año siguiente, ver qué le deparaba el sorteo para pensar en esta Copa nueva del año 2008, donde, bueno, creo que el nombre de nuestro podcast, en este episodio particular, nos dice un poco que vamos a charlar largo y tendido de lo que fue este año del equipo argentino de Copa Davis.